Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha 44, Devarim. Devarim 1, 3, 22. Por el Dr. Ketriel Glad. Aliyás de la Torah. 1, 11, 12, 21, 22, 38, 39, 2, 30, 31, 3, 14, 3, 15, 22, Maftir. 3, 20, 22, Haftarah. Isaías 1, 27. Los escritos de emisarios. Revelación 1, 2, 17, Aliyás de los escritos de emisarios. Revelación 1, 8, 19, 20, Revelación 2, 7, 8, 11, 12, 17, Devarim. Significa, palabras. Comentarios, primera Aliyá, Devarim 1, 11. Este es el quinto libro que escribió Mosé, como está escrito en Deuteronomio 31, 24. Y sucedió que cuando Mosé terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo, hasta su conclusión, Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinaí en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas por Yahuwah directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas, Mosé, sin contar al Mashiach Yahushua que es mayor que Mosé, compárese Hebreos 3, 6. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación, por medio del profeta, de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso el libro empieza. Estas son las palabras que Mosé habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras de Yahuwah, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras de Yahuwah por medio de Mosé, como está escrito en 1, 3. Mosé habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahuwah les había ordenado. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Yahuwah, la base para las palabras del quinto libro de Mosé ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Mosé y escritos con exactitud para así ser es el fundamento para el quinto libro de Mosé. Estos 5 libros, llamados la Torá de Mosé, son, a su vez, el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua hijo de Nun, no cambian nada del fundamento, ni añaden al fundamento, como está escrito en Deuteronomio 4, 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahuwah vuestro Elohai que yo os mando. En Deuteronomio 12, 32, está escrito, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Los libros de los profetas anteriores, Josué, 2 Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Malaquías, los escritos anteriores, Salmos, 2 Crónicas, y los escritos posteriores, Mateo, Revelación, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Yahuwah dio a Mosé, ni quitar de ellas. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesto una vez por todas, y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, compárese Efesios 3, 5. Aunque ellos también son libros inspirados por la Ruach de Yahuwah, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Mosé. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos, que son deducidos de alguna de las otras escrituras, que no se encuentran en la Torá de Mosé, puesto que toda revelación que viene después de Mosé tiene que estar fundada en sus escritos, como está escrito en Juan 5, 46. Porque si creen a Mosé, me creen a mí, porque de mí escribió él. En Romanos 3, 21 está escrito. Pero ahora, aparte de la Torá, escrita, la justicia de Elohai ha sido manifestada, en la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas en Hechos 26, 22, está escrito.
Así que habiendo recibido ayuda de Elohai, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Mosé dijeron que sucedería en una misiva, que los líderes mesiánico-israelitas en Guatemala envió a sus comunidades, está expresado de esta manera. Consideramos que los libros que conforman el Tanaj, así como la Brit Ha-Dasa fueron escritos bajo autoridad divina. Estos libros fueron entregados a Israel para todo el mundo. Reconocemos que la Torá de Mosé es el fundamento de la emuná y la máxima autoridad de las escrituras. El resto de las escrituras, los profetas y los hagiógrafos incluyendo la Brit Ha-Dasa, no contradicen, ni añaden, ni quitan a la Torá de Mosé sino que desarrollan, explican y revelan los misterios que fueron dados una vez para siempre. El libro de Devarim se divide en 3 partes, que corresponden a los 3 libros Éxodo, Levítico y Números, y es por eso que también es llamado Mishné Torah, repetición de la Torá, sacado de Devarim 17:18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Devarim, que aparece en la Septuaginta, y significa la segunda Torá. Las 3 partes son las siguientes. 1, 5, 5, moral y amonestación. 5, 6, 27, 8, leyes diversas. 27, 9, 34, 12, bendición y maldición. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos de pacto, que han sido encontrados por los arqueólogos, de los epeos y otros pueblos orientales del periodo 1500-1300 antes de la era común, que, entre otras cosas, regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar, con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Según la tradición, el capítulo 34, que habla de la muerte de Mosé, fue escrito por Yehoshua. 1:1. Estas son las palabras que Mosé habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Disaf. Según Rashi, al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción. Divrei, palabras de. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con Yahuwah durante su viaje. Rashi dice, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Omnipresente, se han disimulado los hechos recordándolos en términos generales por consideración a Israel. El Targum de Onkelos tradujo este versículo de esta manera. Mosé los ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber atraído la cólera divina en el valle de Moab y, desde entonces, frente al mar de cañas, Suf. Por haber murmurado contra Elohai en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios, Tofel, sobre el maná, Labán. Por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro de Isaf. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto, según Éxodo 16:3. En el Arabá, según Números 25:1-3. Frente a Suf, según Éxodo 14:11 y Salmo 106:7. En Parán, según Números 12:6 y capítulo 13. Denigraron lo blanco en Éxodo 31:16. Se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35. Y levantaron el becerro de oro, según Éxodo 32, compárese Oseas 2:8. La palabra Disaf se entiende como bastante oro. 1-2. Hay 11 días desde Joreb, por el camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Rashi muestra las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Así se ve que Yahuwah tenía mucho interés en introducirles en la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Joreb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta con el siguiente versículo, que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Joreb es donde la Torá fue entregada, y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en Yahuwah, habrían entrado en la tierra mucho antes.
1:3. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Mosé habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahuwá les había ordenado. Mosé habló sus 3 discursos, que constituyen todo este libro, durante 36 días para luego morir y ser sepultado el día 7 del 12º mes, llamado Adar. Este texto nos enseña que Mosé no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que Yahuwá ya había dicho a los hijos de Israel. Mosé es un buen ejemplo a seguir para todos los predicadores de la palabra de Yahuwá, como está escrito en 1 Pedro 4:11a. El que habla, que hable conforme a las palabras de Elohai. 1:4. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, según Rasí, Astarot era la ciudad y Edrei el reino. 1:5. Al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Mosé comenzó a explicar esta Torah, diciendo, la palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar. Es Baar, que significa explicar, aclarar, esclarecer. Comentar, exponer, inculcar, inscribir, grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Mosé y lo que viene después son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Mosé, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Pero ¿qué quiere decir Yahushua cuando habla de un mandamiento nuevo, en Juan 13:34, donde está escrito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros? Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino habla de un mandamiento nuevo. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mashiach es la aplicación del mandamiento, como yo os he amado. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo, y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en 1 Juan 2:7-8, donde está escrito: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra Torá que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel hemos tenido desde Sinaí, que hemos oído desde el principio, desde Bereshit. Cuando el Shaliach Saúl habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torá, sino que otros no lo habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá de Mosé, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad como ahora, como está escrito en Efesios 3:4-6. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mashiach, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus santos emisarios y profetas por el Ruach. A saber, que los gentiles, convertidos por medio del Mashiach, son coherederos con los Yahudim y miembros del mismo cuerpo de Israel, participando igualmente de la promesa, porque ahora se encuentran, en el Mashiach Yahushua mediante, la conversión que hayan experimentado por medio de recibir, las buenas nuevas. En Colosenses 1:26-27 está escrito: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohai quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, convertidos por medio del Mashiach, que es el Mashiach en vosotros, la esperanza de la Kabod. La base de estos 2 textos se puede encontrar, entre otros lugares, en Bereshit 12:2-3, donde está escrito: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como hemos dicho antes, la palabra benditas, también puede significar injertadas. La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda una luz. Y cuanta más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. De la misma manera es con todo el consejo de Yahuwah, está escondido en la Torá de Mosé, y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por la Ruaj de Yahuwah. Así que la Torá de Mosé constituye el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mashiach Yahushua vino a cambiar o añadir algo de lo que Mosé escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por Yahuwah mediante Mosé. Yahushua no vino para abrogar, sino dar el verdadero significado y la explicación final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Mosé, como está escrito en Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abolir la Torá de Yahuwah dada a Mosé o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando Yahushua fue confrontado por Satán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con las palabras de la Torá, y específicamente de Devarim, ver Mateo 4, 1, 11. Si Yahushua, como Mashiach, tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Mosé, ¿por qué no le dijo a Satán: vete Satanás, porque yo te lo digo? ¿Por qué nuestro Marya, que es mayor que Mosé, no usó sus propias palabras, sino las palabras de Yahuwah dadas a Mosé al enfrentarse con el adversario? Esto nos enseña que la Torá en ningún momento fue desacreditada, descalificada o puesta en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior de las Escrituras, por nuestro Marya y Salvador Yahushua. Si el mismo Yahushua, Mashiach, contestó a Satán con Devarim y venció sobre él, tú también puedes hacer lo mismo. Así que, el que pone el Nuevo Testamento como superior a las palabras de la Torá dadas por Mosé o considera que tiene mayor autoridad que la Torá, está dando vuelta al edificio poniendo el techo como fundamento, creando así un desorden mental y una confusión teológica. 1:6. Yahuwah nuestro Elohai nos habló en Yoref, diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Lo primero que Mosé menciona, al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte, es el nombre sagrado. Mosé estaba enamorado de Yahuwah y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial en la historia de Israel. La última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Yahuwah y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca va a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Yahuwah. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén nunca llegará a la perfección de su fe. Querido si has nacido de nuevo, la Ruach Kadesh, no perteneces al cristianismo, sino a Israel. Sal de Babilonia que se encuentra en Roma y vuelve a casa. Las bases del cristianismo son paganas y no tiene futuro. Escápate cuanto antes para que no seas partícipe de sus plagas. En este texto encontramos 4 pilares fundamentales. 1. Yahuwah. 2. El pueblo de Israel, expresado en las palabras: nuestro Elohai. 3. La Torá, expresado en las palabras: nos habló. 4. La tierra prometida, expresado en las palabras: bastante habéis permanecido en este monte, volveos. Partid e id, he puesto la tierra delante de vosotros. Versículos 6, 8.
Si se elimina alguno de estos 4 pilares, se cae todo el plan de Yahuwah. Yahuwah no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. El pueblo de Israel no puede existir sin Yahuwah, sin la Torá y sin la tierra prometida. La Torá no puede existir sin Yahuwah, sin Israel y sin la tierra. La tierra de Israel no puede florecer sin Yahuwah, sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo de Yahuwah para toda la historia. Hasatán sabe esto y por eso intenta quitar de las mentes de los hombres uno o varios de estos ingredientes para impedir el cumplimiento del propósito de Yahuwah en sus vidas. Él intenta quitar la verdad del único Elohai que existe y establecer la creencia en otros dioses o en ningún dios. También intenta eliminar el concepto del pueblo de Israel o sustituirlo por otro. Desde el principio ha intentado convencer al hombre de que la Torá ya no es válida. También procura impedir que los judíos vivan en la tierra que fue dada a Abraham y su descendencia para siempre. Pero por mucho que se esfuerce no podrá hacer que estos 4 pilares sean removidos del plan de Yahuwah. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá, como está escrito en Isaías 14:24. Ha jurado Yahuwah de los ejércitos, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá en Isaías 46:11, está escrito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Mashiach Yahushua es la expresión de estos 4 pilares. Él es la manifestación plena que Yahuwah puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado, como está escrito en Colosenses 1:15-19. Él es la imagen del Elohai invisible, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. En Hebreos 1:3 está escrito. Él es el resplandor de su kabod y la expresión exacta de su naturaleza. Yahushua el Mashiach es también la encarnación del pueblo de Israel, como está escrito en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice Yahuwah, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en Oseas 11:1 está escrito. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2:14-15 está escrito. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que Yahuwah habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Yahushua es también la Torá viviente, como está escrito en Juan 1:14. En el principio permanecía la palabra, y la palabra estaba con Elohai, y la palabra era Elohai, ejercía la máxima autoridad, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su kabod como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En un Juan 1:2 está escrito. Lo que permanecía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Yahushua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto todos los descendientes de Adán y Hawa están sacados físicamente de esa tierra. De ese modo el cuerpo de Yahushua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yahushua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel, compárese Mateo 15:21, Josué 19:28-29. En tercer lugar, Yahushua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. 1:10. Yahuwah vuestro Elohai os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Se cumplió la promesa a Abraham, en Bereshit 15:5. El polvo representa los hijos naturales, físicos, de Abraham y las estrellas representan sus hijos de la promesa. 1:11. Que Yahuwah, el Elohai de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido.
En ese momento había unos 600.000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. 1000 veces más serían más de 2.000 millones, es decir más que la cuarta parte de la población mundial actual. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía, que las estrellas, hijos de Abraham sean tantos? Ahora es ese tiempo. El movimiento moderno netzarita, que es fiel a la Torá, es la respuesta del cielo a esta oración. No somos una minoría, sino el principio de la mayoría. Hay otros textos que hablan de que la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel como estrellas, hijos de Abraham, compárese Éxodo 1, 9, Isaías 9, 3, 45, 22, 49, 6, 52, 10, 53, 11, 60, 22, Salmo 22, 25, 29. 35, 18, 40, 3, 9, 10, 98, 1, 3, Juan 12, 24, 15, 5, 8, 16, Gálatas 4, 27, Revelación 7, 9. Segunda Aliyá, de Barim 1, 12, 21. 1, 13. Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Mosé exige 4 requisitos para poder ser juez, los 4 son: tiene que ser hombre, en hebreo ish. La halajá Yahudim no permite que una mujer actúe como juez. Débora fue una excepción por no haber hombres, Jueces 5, 7. Tiene que ser sabio, en hebreo jajam. La sabiduría es la habilidad práctica para funcionar con éxito y sacar el mayor provecho de algo, compárese Eclesiastés 10, 10. Tiene que ser entendido, de la palabra hebrea bain, entre. El entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra, evaluar y pensar críticamente. Tiene que ser conocido, en hebreo yadá, por su tribu. El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamientos. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía o afecto por alguien. Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también vemos en Hechos 6, 1, 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los Yahudim helenistas en contra de los Yahudim nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de dinero. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Elohai para servir dinero en las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de la ruaj y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del ruaj de Kedusa, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los emisarios, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Elohai crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los Kohanim obedecían a la fe. En esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. Hombre. Buena reputación. Lleno de la ruaj, lo que produce entendimiento y capacidad creativa. Lleno de sabiduría. El suegro de Mosé, Yitro, propuso otras 4 cualidades, según Éxodo 18, 21, donde está escrito: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohai, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. 1, 15.
Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y conocidos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50, y de 10, y oficiales para vuestras tribus. La palabra hebrea que ha sido traducida como nombre es Natán, 8 que significa dar. Esto nos enseña que los jueces son dados como regalos al pueblo. El liderazgo es un regalo del cielo al pueblo. Este texto omite la palabra entendidos. Esto nos enseña que los jueces que fueron escogidos tenían deficiencia para pensar por sí mismos y discernir entre una idea y otra. A pesar de que no tenían las 4 cualidades mencionadas, fueron aceptados, porque no había hombres totalmente capaces entre el pueblo para esta tarea. 1:16. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces, diciendo: sed oyentes entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Lo primero que tiene que hacer un juez es oír. El verbo oír, en hebreo shamoya, está conjugado de forma makor, lo cual significa una acción continua, parecido al gerundio español, oyendo. Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente tiene que oír, percibir, discernir y entender todo el tiempo que dure el juicio. La segunda cosa que tiene que hacer, es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira y la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. La tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, pervierte la justicia, como está escrito en Juan 7:51. ¿Acaso juzga nuestra Torá un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? 1:17. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Elohai. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí, y yo lo oiré. La cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial, no haciendo diferencia entre personas, no tener simpatía por uno u otro, ni tener en cuenta el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene de los hombres, sino de Elohai, y él respalda a un juez que actúa con justicia. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar sentencia, no es apto para su cargo. En Proverbios 17:15 está escrito: el que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahuwah. En 2 Crónicas 19:5-7 está escrito: puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Yahudá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar de Yahuwah que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor de Yahuwah esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con Yahuwah nuestro Elohai no hay injusticia, ni acepción de personas ni soborno. En Deuteronomio 16:19-20 está escrito: no torcerás la justicia. No harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Yahuwah tu Elohai te da. Hay 5 maneras de pervertir la justicia. 1. Escuchar a uno de los litigantes antes de que el otro llegue, lo cual indica favoritismo. 2. Actuar parcialmente a favor de uno de los litigantes. 3. Acomodar la sentencia a favor de uno u otro de acuerdo a su estatus. 4. No dar suficiente tiempo a un caso o tratarlo con poco cuidado. 5. Dictar una sentencia por falta de conocimiento de la Torá o la halajá, leyes prácticas. 1:8-21. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que Yahuwah juró dar a vuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Mira, Yahuwah tu Elohai ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como Yahuwah, el Elohai de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. La palabra hebrea que ha sido traducida como puesto es Natán, 9 que significa dar. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen.
Yahuwah ya había dado la tierra a los hijos de Israel, pero hacía falta una respuesta a este hecho espiritual por parte de ellos. El camino a los milagros casi siempre tiene una participación de un esfuerzo humano. Yahuwah da una promesa y el hombre tiene que pagar un precio para ver esa promesa cumplida. La gran mayoría de las promesas de Yahuwah necesitan la participación humana para su cumplimiento. Tercera Aliyá, de Barim 1, 22, 38. 1, 26. Sin embargo, no quisisteis subir, y os rebelasteis contra el mandato de Yahuwah vuestro Elohai. En esta parasha se destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en Yahuwah. Al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en Yahuwah a pesar de todas las muestras de amor y bondad que habían recibido. Este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar posesión de la tierra por fe. De eso aprendemos que la fe es un asunto de elección. Cuando viene la revelación de Yahuwah, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarle, al no confiar en sus palabras. 1, 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Yahuwah nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Hasta dónde puede llegar la blasfemia? La razón por la que los hijos de Israel no confiaron en Yahuwah fue porque habían creado una imagen pervertida de él. Su concepto de Yahuwah no coincidía con la revelación que les había dado al sacarlos de Egipto como un padre que ama a su hijo y le saca de la esclavitud para llevarle a otro lugar mejor, como está escrito en 1, 31. Y en el desierto, donde has visto como Yahuwah tu Elohai te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. La imagen que tenemos de Yahuwah determina nuestras decisiones, y ante todo nuestra fe en él. La vida eterna consiste en conocer a Yahuwah, de manera experimental, y a su hijo Yahushua HaMashiach.